Hola, hoy vamos a terminar este apartado de gramática al revés, la gramática que tú preparas y practicamos en clase, con varios temas que nos han quedado un poco sueltos, ¿no? Que no cabían en ninguno de los temas que hemos dado, básicamente. Y un poco de repaso, si quieres. Entonces, una de las cosas que hemos dejado un poco suelta de este nivel, del nivel B1, son las expresiones de certeza y probabilidad, también llamadas de conjetura, ¿vale? Aunque hemos hablado un poquito de ellas cuando estudiamos el futuro simple y el futuro compuesto, conviene repasarlas ahora porque son parte vital de este nivel. Entonces decimos que usamos el futuro simple para expresar conjetura, para adivinar lo que está pasando en el presente. La famosa canción ¿Qué será, será?, que faltan los acentos en la E y en las As del dibujo que veis, que he tomado en internet, implica que no sabemos exactamente si está pasando. En inglés diríais algo así como I guess, ¿no? ¿Por qué no ha venido Pedro? Estará enfermo. En inglés diríais algo así como I guess he's sick, ¿no? ¿Qué hora es? I guess it's 3 o'clock. En español utilizamos este futuro, serán las 3, para expresar este tipo de conjetura. El futuro perfecto o el condicional lo usamos para hacer lo mismo pero sobre el pasado. Es decir, ¿cómo se ha roto Tono y la pierna? Se la habrá roto jugando él al fútbol. I guess he broke it. En inglés volvemos a decir I guess, en español utilizamos este futuro perfecto o bien un condicional simple. ¿Quién hizo la cena? La haría Rafa. I guess Rafa made it. ¿Por qué llegó Julio tarde? Se quedaría dormido. I guess he fell asleep. ¿Qué hora era cuando llegó Juan? No sé, serían sobre las 3. I guess it was about 3. O a veces también nos da la explicación de un hecho, una situación en este mismo presente, pero es una situación en el pasado. Me explico. Tienen mala cara. They don't look well. Habrán dormido poco. I guess they didn't sleep well. ¿Ok? El condicional perfecto se usa para suponer algo que ha pasado, perdón, tengo un error ahí, que ha pasado en un pasado más remoto, antes de otro pasado. ¿Vale? Me explico. ¿Por qué no hizo el examen? El examen fue ayer. Porque no habría estudiado, no sé, no habría estudiado. ¿Ok? Entonces, el no haber estudiado es antes del examen. Por eso se utiliza el condicional en este momento, el condicional compuesto. Usamos el futuro para expresar probabilidad en el futuro también. Es decir, el futuro simple siempre nos da esta cosa que no es exacta, no se sabe si al final ocurrirá. ¿Quién hace la cena esta noche? Creo que la hará Andrés. ¿Quién va a preparar la comida? Supongo que la preparará Ángela, ¿vale? Otra cuestión que nos ha quedado un poco suelta y que, bueno, hemos ido introduciéndolas cuando os corregíamos ejercicios son el tema de los conectores, ¿no? El cómo conectar frases o ideas. Ese es un tema muy largo, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis un resumen maravilloso de Manuela, una vez más, de la página web Lenguaje y otras luces, en la que nos los ofrece por temas. Ordenar el discurso. Y tenéis un listado ahí, antes de nada, en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar, por un lado, por otro lado, por último, para empezar, a continuación, primero, después, luego, finalmente y para terminar. Estos son bastante fáciles, no creo que necesitéis buscarlos en el diccionario. Para introducir un tema, estos son los regarding o relating to. En cuanto a, con relación a, con respecto a, por otra parte, en relación con, por lo que se refiere a, acerca de es about. Añadir ideas de furthermore o likewise, además, es furthermore, o besides. Asimismo es likewise, también igualmente, al mismo tiempo, at the same time, por otro lado, por otra parte, así pues, so. Para aclarar o para explicar, es decir, o sea, these are I mean, esto es, en efecto, in fact, conviene subrayar, we should underline, dicho de otra manera, in other words, en otras palabras lo mismo, con esto quiero decir, with this I mean. Para ejemplificar, por ejemplo, concretamente, en concreto, en particular, pongamos por caso. Para introducir una opinión personal, que siempre tendemos a decir para mí,
tenemos todas estas otras, en mi opinión, yo creo que, a mi entender o a mi parecer, a mi juicio, según mi punto de vista, personalmente, considero que, para indicar una hipótesis probable, es posible, es probable, probablemente, posiblemente, a lo mejor, quizá, tal vez, que significan maybe or perhaps. Indicar oposición o contraste, pero, por el contrario, aunque, although, sin embargo, however, a pesar de, in spite of, no obstante, nevertheless, en cambio, lo mismo, y al contrario, lo mismo que por el contrario. Indicar consecuencia, por esto, por tanto, this is why, therefore, en consecuencia, por consiguiente, therefore, como resultado, por lo cual, for this reason, de modo, de manera que, in such a way or so, de ahí que, so también. Indicar causa, por qué y a qué, cómo, puesto dado que, a causa de, debido a, visto que. All those are because or due to. Resumir, en resumen, en pocas palabras, para resumir, en suma, globalmente, en definitiva. Y para terminar o para concluir, en conclusión, para finalizar, para terminar, para concluir, por último, en definitiva o en resumen. No se trata de aprenderlos de memoria, pero sí tenerlos a mano para poder utilizarlos cuando los necesitéis. Evidentemente, has llegado al nivel B1.4 que llama el marco de referencia europea o el plan curricular del Instituto Cervantes, que son las guías que utilizamos oficiales, pero evidentemente la gramática no se deja de aprender nunca, ¿no? Entonces, ¿cómo continuar aprendiendo gramática? Especialmente de cara a que tienes enfrente una experiencia en el extranjero en la que vas a estar solo y tienes que aprender a aprender gramática por tu cuenta, ¿no? Estos vídeos que te hemos presentado trataban de empezar a ayudarte a aprender gramática por tu cuenta, ¿no? Y a practicar gramática por tu cuenta, individualmente, independientemente. Pero aquí te vamos a decir algunos otros consejos y decimos: asegúrate que cuando leas, escuches o interactúes con otras personas en español, entiendes cómo funcionan las cosas nuevas que aprendes. Usa libros de gramática como los que hemos usado aquí o de otros niveles superiores y Google para encontrar explicaciones a cosas que no entiendas. Recuerda que a veces el hablante nativo no tiene ni idea de cómo funcionan las cosas en su L1, en su primera lengua, ¿no? Os pasa a vosotros, a veces cuando os pregunta un amigo cómo se dice esto en inglés, por qué se hace así, cómo se hace, y os quedáis sin palabras porque no entendéis el cómo lo estáis usando vosotros mismos, ¿no? Entonces conviene usar otras ayudas. Tanto en internet hay un montón de ayudas ahora y os he dado páginas web muy buenas y libros muy buenos. Igual conviene también hacerse con un libro de nivel B2, ¿no? Y empezar a preparar lo que es el siguiente nivel. Pide ayuda a tus profesores o antiguos profesores cuando la necesites, siempre. Y utilizo la arroba para decir profesores o profesoras. Pues porque siempre nos podéis echar un email y mandar un email cuando sea necesario y no encontráis respuestas a ciertas cosas. Y de la misma manera, habla con tus compañeros o compañeras de clase, puesto que puede que ellos o ellas hayan descubierto la respuesta que necesitas ya. Piensa que el profesor no es solo la única fuente de información, ni mucho menos, y menos en este caso en lenguas, sino que tus propios compañeros te pueden servir y a veces explicar mejor las cosas desde su punto de vista. Te propongo pruebas para hacer esto y me las puedes mandar si quieres para poder darte feedback, ¿no? Digo, ¿cómo le explicarías a alguien que está en primero de español qué significa y cómo? Falta un acento ahí, cómo se utiliza, y la R falta también, la R se debería de caer. El verbo de esta frase: no me acostumbro a llevar uniforme, ¿no? Es un verbo irregular, perdón, es un verbo regular, pero reflexivo, y utiliza preposición siempre. Y significa I don't get used to something. ¿Qué quiere decir darse cuenta de algo? Lo puedes usar en una frase que explique su significado, ¿no? Esta es la única forma de decir to realize en español y es un poco complicada porque es un verbo reflexivo con el verbo dar, que tiende a ser bastante irregular en varios tiempos, y utiliza toda esa expresión de darse cuenta de algo. Entonces, un ejemplo sería: me doy cuenta de que es difícil aprender gramática. O me doy cuenta de que no es tan difícil aprender gramática. ¿Qué quiere decir merecer o valer la pena, ¿no?
es to be worth or to be worth it. Lo puedes usar en una frase que explique su significado, que otros significados conoces de la palabra pena. Por ejemplo, merece la pena estudiar todos los días porque después entiendo mejor las cosas. La palabra pena es una palabra interesante porque en español significa grief o worry o mourning en general. Y en la mayoría de los países de Latinoamérica significa embarrassment, ¿no? Entonces, qué pena, que en español es what a pity, en español de España, en español de otros países en Latinoamérica es how embarrassing. Las palabras falta y faltar nos dan problemas a muchos estudiantes de español, ¿no? ¿Cómo las explicarías en estas frases? Me hacen falta unos zapatos nuevos, a estos les entra el agua por la suela. En este caso, la palabra falta se utiliza con el verbo hacer, pero el verbo hacer se utiliza como el verbo gustar y significa I need new shoes. Hacer falta, con el pronombre de objeto indirecto. Me hace falta, te hace falta, etc. Le hace falta. Echo en falta a mi familia. En este caso significa I miss. ¿Te falta mucho para acabar de arreglarte? El verbo faltar usado como usado como gustar significa do you have much left? Like, are you going to finish soon? Basically, es lo que significa te falta mucho para acabar de arreglarte. Are you going to finish fixing yourself up soon or getting ready soon? Are you going to be ready soon? Entonces, faltar significa tiempo a veces o, como vais a ver ahora, material. ¿Me dejas dinero? Me faltan 10 euros para comprarme estos cascos. Can you lend me some money? I don't have 10 euro. I need 10 euro to buy these headphones, ¿vale? Me faltan. Una vez más se utiliza como el verbo gustar. Y por último, os propongo un ejercicio que es de traducción, pero también de uso. ¿Cómo dirías en español just in case? Es por si acaso. Da ejemplos con esta frase. Por si acaso lleva paraguas. Por si acaso estudia esa lección. Puedes ver este vídeo, que es un monólogo cómico con la palabra por si acaso sobre maletas, de este cómico que ves aquí, Piedrahita, que habla muy claramente y que nos viene muy bien para aprender español. Gracias. Para revisar, solo tenemos una lección que se basa en los ejemplos de probabilidad que te he hablado antes y que está en la gramática de uso B1, que es el libro azul. Y con esto os deseo mucha suerte y que os lo paséis muy bien cuando vayáis a vuestra experiencia en un país de habla hispana. Muchas gracias y buena suerte.